Presta mucha atención al siguiente video. Soy Elvis Álvarez, de la ciudad de Guatemala. Déjame te cuento. La siguiente historia no me pasó a mí, sino a mi padre Marco Álvarez. Desde que era niño, mi padre siempre se dedicó al oficio del manejo de buses rojos, como le llamamos aquí en Guatemala. Después empezó a trabajar en el transporte pesado. Actualmente llevo 20 años manejando su camión, tanto a nivel local como fuera del país. Recuerdo gran parte de mi infancia que lo acompañaba en sus viajes cuando estaba de vacaciones. Pero una vez que mi padre iba solo en la carretera, se dirigía a una melonera, es decir, un terreno de esos enormes donde se recolectan las cosechas. Él iba a dejar una carga que le habían asignado. Eran aproximadamente las 8 de la noche. El terreno es de esos que tienen garita y unos faros de luz en ciertos puntos. Todo el demás terreno es enorme, solitario y oscuro. Recuerdo que mi papá me dijo que al llegar, le indicaron que fuera a desechar su contenedor a cierto punto de la melonera. Ahí en ese punto no había nada de luz. Para desconectarlo tenía que bajarse del camión y dirigirse a la parte de atrás para liberar la manguera. Él realizó todo el proceso con normalidad, como de costumbre, pero aproximadamente a las 11 de la noche, a un amigo de él se le brindaron las mismas instrucciones. Sin embargo, no quiso ir solo. Le dijo a mi papá que le daba miedo ir hasta ese punto oscuro y solitario, que si él podía acompañarlo a desenganchar. A lo cual mi padre le dijo que sí, y se subieron al cabezal del camión. Al momento de llegar al punto, ambos se bajaron del camión y se dirigieron a la parte de atrás para desenganchar las mangueras. Pero minutos después, ambos sintieron un frío repentino y se escuchó a la lejanía un lamento extenso. Se voltearon a ver a ambos para confirmar lo que habían escuchado, y ambos habían escuchado lo mismo, cuando nuevamente, dice mi papá que en fracciones de segundos se les enchinó la piel y sin pensar en la unidad o la carga, nada, ambos se echaron a correr al faro de luz más cercano. Estaba aproximadamente a 50 metros. Cuenta mi papá que él corría y corría, pero sentía que las piernas le pesaban. También sentía que no terminaba de correr, como si la distancia que recorrió hubieran sido como 200 metros. Sentía que cada paso que daba, la tierra iba para atrás, para evitar que se fuera. Después de lograr llegar al faro, él y su amigo lograron localizar a un guardia de la propiedad. Ambos le explicaron lo acontecido y que éste les dijo que era la Llorona, que ella llega con frecuencia a ese lugar a molestar, pero que hasta el momento no había pasado nada grave, que ya otros se habían quejado de esa presencia. El guardia les dijo que tenían que desenganchar el contenedor para poder cargarlo al día siguiente, pero ambos se negaron a hacer esa actividad, no en la oscuridad nuevamente. Pero el guardia se ofreció a acompañarlos con su arma, así que los tres se subieron al camión de mi papá y se dirigieron al sector donde habían dejado todo lo anterior. Mi papá ya no se bajó del cabezal y que el policía hizo una ronda hasta la parte de atrás del contenedor con su linterna, pero ya no halló nada. Lograron realizar el desenganche y se retiraron a donde estaba el faro de luz. Mi papá se quedó en ese lugar, pero toda la noche se quedó con las luces del camión encendidas. Tapó los cristales de su camión para que nada ni nadie lo despertara. Y así se durmió todo el resto de la noche. Al final amaneció y se retiró lo antes posible de esa melonera. Gracias por escuchar mi historia. En otro correo te cuento otra experiencia de mi papá, pero esta vez lo acompañaba mi madre. Saludos.